discúlpenme, pero estuve hoy temprano en el Parlamento en un seminario sobre seguridad pública y había un operador del sistema judicial, un fiscal en lo penal, que justamente se refirió a la educación en contexto de privación de libertad y dijo que en realidad él consideraba que la educación no era un baluarte de la reinserción y que además incluso en algunos casos podía sofisticar más a los delincuentes. Cuestionando un poco la importancia de la educación en ese contexto, o por lo menos relativizándola. Entonces, me llamó un poco la atención porque justamente la primera pregunta que tenía pensado hacerle al experto que nos acompaña hoy es cuáles son los beneficios de la educación en contexto de privación de libertad, tanto para la persona privada de libertad como para la sociedad en general y para el ámbito carcelario también. Y me cuestioné, ni bien la formulé, si no era demasiado obvia la pregunta o si les podía llegar a aportar algo a ustedes que seguramente sean un público bastante especializado en el tema. Y me di cuenta hoy que no era tan obvia, entonces por eso vamos a empezar por ahí. Buenos días. Primero que nada quiero agradecer a los organizadores, a la OIT, a Ana, a Pilar, en fin, no quisiera olvidar a todos los que me ayudaron y que gentilmente formularon esta invitación y han organizado este evento tan exitoso y tan concurrido, ¿no? Al responder a esta pregunta, desgraciadamente no es tan obvia este asunto que nos ocupa y quiero incluso comentarles que hay, no en todos los países, en aquellos en los que se supondría que hay una sensibilidad de la clase política, no es el caso. En Canadá, justamente, donde también estoy viviendo parcialmente, hay un senador conservador que hizo una afirmación peor, ¿no? Dice, bueno, yo siempre he pensado que lo primero que se le deben de entregar a los presos es una soga para darles la posibilidad de que se suiciden, ¿no? Entonces, eso es una declaración, además, que forma parte de una política de recortes de los programas a los privados de libertad. Es una posición. Y bueno, por fortuna, este gobierno acaba de perder las elecciones, entonces estamos haciendo el esfuerzo que el Partido Liberal reconstruya todos los proyectos por los que Canadá está conocido internacionalmente y una política más de apertura que una política punitiva, ¿no? Entonces, otra vez para comentar esta cuestión de los beneficios, pienso que hay a distintos niveles. Hay en Los Ángeles recientemente se dio a conocer la liberación de Francisco Carrillo, que es un joven que a los 16 años fue preso injustamente en Los Ángeles y que injustamente porque los testigos que lo acusaban fueron coaccionados por la policía. Dijeron, bueno, tenían una base de fotografías, pero no eran de delincuentes esta base de datos, sino era una base de datos que la policía había tomado en los parques de Los Ángeles. Entonces, ¿a quién les tomaron fotografía? Pues a los latinos, a los negros, y dijeron, bueno, esta es una base de datos con las bandas de delincuentes, ¿no? Estaban jugando en un parque, un joven de 15 años, y sucede que asesinan a una persona unos meses después y a él lo acusa directamente. Y los testigos certifican después de decir, bueno, este fue él. La policía le dijo, no es posible porque ese está en la cárcel. Bueno, no, entonces fue este. Dice, no, ese tampoco porque no está en la ciudad. Dice, bueno, entonces, y él fue el tercero en la lista, fue acusado por pues la prisión a vida, perpetua, cadena perpetua, y entonces él, como un inmigrante latino que no podía hablar, expresarse en inglés, entonces comienza a estudiar estudios de secundaria
en esa cárcel de Los Ángeles. Y el título lo logra obtener, y lo importante es que gracias a estos estudios él logra formular una petición a distintas asociaciones, universidades que estudian equipos, que estudian estos casos de inocentes que han sido acusados. Lo que fue el caso justamente de este hombre que, bueno, en su mala suerte también y por su esfuerzo de estudiar, logró formular esta petición, y una vez que fue escuchado su caso, fue revocada y fue liberado recientemente. Entonces, eso es un caso que a nivel personal, la educación en prisiones tiene un impacto en la vida y en los proyectos de vida de cada uno de los internos. Y a nivel social hay distintos niveles. A nivel social, bueno, somos en el continente distintos niveles. Estamos construyendo sistemas democráticos, los que salimos de sistemas autoritarios, estamos construyendo poquito a poquito instituciones democráticas, y una de esas es justamente tratar los sistemas de justicia más humanos, ¿no? Es uno de los beneficios. Rangel fue autor del mapa regional latinoamericano sobre educación en contexto de privación de libertad, y quería preguntarle de ese panorama regional, ¿cuáles son los obstáculos más frecuentes a poder, digamos, implementar la educación en contexto de privación de libertad? Bueno, por desgracia los obstáculos son muchos y nos podemos perder en los niveles, en minucias, en cuestiones más operativas de cuáles son los obstáculos, cómo identificarlos, cómo hacerles frente, cómo superarlos. Y bueno, a mí me parece que bueno, hay limitaciones físicas, de organizacionales, de falta de recursos, de presupuesto. Eso lo vemos desde México hasta la Patagonia, pero y vemos el hacinamiento como obstaculiza o agrava la ya de por sí grave crisis penitenciaria en muchos de nuestros países, muchas regiones. Pero lo importante es identificar los obstáculos estructurales, ¿no? Aquellos que de una manera sistémica se reproducen, ¿no? Hay que entender el hacinamiento como este círculo vicioso en el que un sistema de justicia que no lo es, que no es de justicia, que es un sistema administrativo que reproduce con errores de juicio y más bien de prejuicio, enjuiciar a los pobres y a los más débiles. Entonces es lo que reproduce este círculo de marginación, ¿no? Y también, por desgracia, como si no fueran suficientes estos obstáculos sistémicos, también hay obstáculos discursivos, ¿no? Son aquellos que, como lo mencionó el diputado que hacía alusión, o el diputado o el senador que les menciono, que está muy presentes estos discursos pues punitivos, muy conservadores, y que por desgracia están en boga en el mundo, ¿no? Son cada vez, frente a la violencia que vivimos en distintos niveles, o la imagen o la percepción de la violencia, la única respuesta de los políticos es esa, ¿no? Es una forma, pues, no sé si llamarlo populismo o más bien demagogia, ¿no? Es eso. Hay muchas leyes implementadas en los países de la región en torno a este tema, y quería preguntarle cómo evalúa un poco la implementación, ligada un poco a esto de los obstáculos, y ligado también a la voluntad política para aplicar efectivamente medidas de este tipo. Bueno, desgraciadamente solamente se acepta por parte de la clase política que efectivamente hay una crisis penitenciaria que
que hay un problema de violencia, pero las respuestas son falta de voluntad política a dar recursos a soluciones más de largo plazo, como estrategias, programas, educación en cárceles, tratamiento penitenciario integral. Esas no son las respuestas que, por desgracia, vemos las más frecuentes, ¿no? ¿Por qué diría usted que hay una ausencia de eso? ¿Es una cuestión de voluntad política? Porque, bueno, en realidad lo que se alega en general es el tema presupuestal, pero todos sabemos que el presupuesto es algo, digamos, genera prioridad, uno toma prioridades y eso va en función también de las prioridades que uno tenga, justamente. El tema de la asignación de recursos. Sí, bueno, porque es más fácil a la clase política ofrecer soluciones fáciles a problemas complejos, ¿no? Y bueno, eso no es privativo de América Latina, sino que lo vemos ahora con Donald Trump en Estados Unidos o con los movimientos de derecha en Europa. No son no apoyan mucho estas medidas de programas penitenciarios, incluso en Francia, ¿no? La posición del Front Nacional es clara, ¿no? Y después le quería preguntar también cuáles son los actores que para usted deberían intervenir, además del Estado, en la educación en el contexto de privación de libertad, y especialmente qué rol le parece que debería jugar la sociedad civil. Bueno, yo siempre me he manifestado que la sociedad civil pueda participar, sin que por ello se niegue o se le quite la responsabilidad al gobierno, a las autoridades, a las instituciones, a las políticas públicas que ellos formulan, precisamente porque los sistemas democráticos en su dinámica dan la posibilidad de una participación de la sociedad civil, ¿no? Pero yo también insisto que hay que distinguir bien entre las auténticas sociedades civiles, que desgraciadamente en el continente hay veces que las asociaciones civiles sirven a fines partidistas, o por ejemplo he visto en México que hay unas organizaciones empresariales que se disfrazan de asociaciones civiles, o incluso, por desgracia, también he escuchado a funcionarios de algunos sistemas de penitenciarios que dicen, sí, una sociedad civil, sí, no se preocupe, ellos hacen lo que nosotros decimos, porque les damos fondos, entonces caemos en lo que se llama en África las ONGs gubernamentales, ¿no? Son ONGs al servicio del poder, ¿no? Y ahí el papel también de las asociaciones religiosas, que capaz que no es tan aplicable, digamos, al ejemplo de Uruguay, pero en la región, ¿cómo han jugado, qué rol han jugado? Bueno, hay que ser realistas que muchos gobiernos no han dado una cobertura a los servicios que requieren muchos de los privados de libertad, y que por ello dan espacio a la participación de asociaciones religiosas. Entonces, lo que debe de vigilar justamente las autoridades, el poder político, las instituciones, es que esta participación de las asociaciones civiles sea al servicio de la inserción de los programas específicos que ellos mismos han definido, líneas muy específicas. De lo contrario, lo que vemos en algunos países es que estas asociaciones religiosas, o de plano las instituciones religiosas, van más allá y tratan de incidir no solamente en hacerse de más fieles, sino tener una dirección de que sus credos sean ley en cada una de las prisiones, ¿no? Eso hay que cuidar, el poder político debe de cuidar. Eso es un principio de laicidad, ¿no? Un principio laico que prevalezca y que los programas de inserción sean el objetivo principal. Y en cuanto al currículo, ¿debería ser un currículo específico o tener ciertas especificidades, el de la educación en el contexto de privación de libertad? ¿Debería, digamos, incorporar esas lógicas propias? Y también qué rol juegan la iniciativa de cada uno de los, por ejemplo, de los actores de la sociedad civil con sus propuestas, ¿no? O sea, un poco, quería que me hablara del currículum. Bueno, esta cuestión
cuestión del currículum no es nueva. De hecho, sabemos que el primer tratado de la educación pública fue de Condorcet sobre la instrucción pública en 1790, y donde hay una parte muy importante en el que dice hay que diferenciar. No podemos dar los mismos tratamientos, la misma metodología de enseñanza a los niños que a los adultos. Es otra visión, requiere otra metodología, otra pedagogía, diríamos hoy. Y más aún, sabemos que el contexto especial de las cárceles son adultos también, pero con un contexto específico. Entonces, se requieren currículum que yo llamaría vivo, un currículum vivo, es decir, que esté acorde en consonancia con las vivencias que tienen los presos, los antecedentes culturales, sus problemas, y que tratar contenidos que les sean significativos, ¿no? Como siguiendo los pedagogos de aprendizaje significativo como Oswald, ¿no? Está la palabra generadora de Freire, ¿no? Es decir, algo que comunique y que sea significativo, ¿no? Que despierte en él el interés, la motivación. Usted dice en el mapa regional que también es importante prestar atención a que en realidad las personas privadas de libertad tienen en muchos casos como problemas con las figuras de autoridad, y que por eso mismo la educación en ese contexto debería, si lo interpreto bien, como ser más horizontal, no tan vertical. Bueno, capaz que eso se aplica a toda la educación, pero bueno, quería que profundizara un poco en eso. Bueno, antes que nada quisiera, en la pregunta anterior, bueno, los privados de libertad requieren una metodología, un currículum que sea adaptado a su realidad, pero cuidado, no hay que ofrecerles, como algunos políticos suponen, que bueno, ellos como son delincuentes, son presos, hay que ofrecerles lo que nos sobre, ¿no? Una educación de segunda, no, tiene que ser una educación incluso los diplomas que se ofrezcan tienen una misma validez, y en general los contenidos que tienen las escuelas públicas, ¿no? Es decir, hay una parte que requiere una especificidad, pero por otra parte que tengan una validez oficial no menor a la que se imparte los documentos oficiales, ¿no? Eso. Y disculpe, ahí la cuestión de la especificidad sería tanto en metodología como en contenidos. Usted se refería exclusivamente a la metodología. Sí, es lo que, tanto a la pedagogía como al currículum, ¿no? Es decir, ambos. Y ahí, bueno, otra vez también para traer a colación la noción de pedagogía. En Europa está en boga un movimiento muy conservador de menospreciar el trabajo, las teorías de los pedagogos, ¿no? Incluso en el programa oficial del Front Nacional, ahí viene la palabra pedagogismo, ¿no? Algo que esté asociado a los pedagogos es algo por naturaleza casi demoníaco, ¿no? Lo responsabilizan de los malos resultados escolares que ha presentado Francia en PISA, de la falta de autoridad, del desorden, del libertinaje. Entonces, es muy común que los intelectuales y los políticos europeos de derecha, y los franceses en particular, y cada vez más en América del Norte se oye, esto es culpa de los pedagogos. Si el sistema no funciona, es culpa de los pedagogos, los maestros que son unos holgazanes, pero además los pedagogos entonces hay que conocerlos, porque al parecer estos políticos los desconocen, las propuestas pedagógicas,
Y entre ellas hay que conocer que ninguno de los pedagogos de los que se ha llamado nueva pedagogía, que tuvieron desde los años 30 reuniones en Europa, y ahí podemos encontrar a todos los clásicos, desde Montessori, Freinet, a todos los conocidos y los menos conocidos. Ninguno de ellos proponía una libertad absoluta sin autoridad. Entonces, lo que hay que verificar es que la autoridad no sea militar, que una autoridad que sea tomando en cuenta que hay que tomando en cuenta un acercamiento, ¿no? Con los privados de libertad, ¿no? Y es reformular una idea de autoridad, ¿no? Eso es lo que es, con ayuda de las herramientas de la pedagogía, ¿no? Contemporánea, ¿no? Y en cuanto a la capacitación, ¿cuál diría usted que son la formación específica más importante que tienen que tener los docentes que trabajan en contexto de privación de libertad? Sí. Bueno, la formación que deben de tener es conocer el contexto que hay, la cultura que hay en las cárceles, la dinámica eso es, hay veces que hay docentes que no tienen esta formación o esta sensibilidad, y que por ello se les es más difícil, ¿no? Pero el trabajo mismo de los docentes, de los pedagogos, desarrollan esta sensibilidad, ¿no? Para aquellos que no la tuvieron. Pero sí es importante conocer esta dinámica y conocer una vez más las herramientas de la pedagogía contemporánea, ¿no? Hay los trabajos que, por ejemplo, del pedagogo polaco, Kurczów, o que trabajaron esta idea de cómo controlar la violencia, de desarrollar el pensamiento antes de que la naturaleza impulsiva de los niños, de los adolescentes que ellos trabajaban, les impidiera pasar al acto inmediatamente, ¿no? Es decir, les proponía que escribieran una carta. Bueno, tú te quieres pelear con él, entonces escribe una carta, ¿por qué? ¿No? Es justificarse, ¿no? Es propiciar el pensamiento en las personas antes de recurrir a la violencia, ¿no? Por ejemplo, es algo que se me ocurre. Y en cuanto a los incentivos a los docentes, además de un salario, me parece acorde, pero además de ese, ¿qué tipo de incentivos o existen en la región? Por ejemplo, capaz que mencionar experiencias ayuda y bueno, ¿qué incentivos considera usted que deberían implementarse? Bueno, yo personalmente la cuestión del salario justo, porque como profesor de educación de adultos hace muchos años, el salario que recibíamos era miserable, era ridículo, ¿no? Y ahora no ha mejorado nada. En México el gobierno mexicano piensa que, por ejemplo, que hacer prácticamente un trabajo benévolo, ¿no? O sea, prácticamente lo que da son gratificaciones, pero esporádicas, por examen que los estudiantes pasen, eso da, no sé, $5, algo así. Entonces, eso, un salario justo, condiciones adecuadas del trabajo. Hay veces que no toman en cuenta el hecho de transportarse a los centros penitenciarios, que muchas veces no están en el centro, no están junto a un metro o a una estación de autobuses. Es complicado mejorar estas condiciones de trabajo, y además algo que vimos también en Colombia, en El Salvador, es que se sienten pues abandonados por las instituciones. Cuando fuimos a dar un taller a El Salvador, había señores que nos decían, bueno, hace 15 años que yo trabajo aquí, y otros hace más. Decían, bueno, es la primera vez que nos convoca el ministerio para una formación. Por eso estaban muy alegres, muy contentos, muy entusiastas por esas iniciativas. Entonces es
el acompañamiento de las instituciones. No se requiere de premios fabulosos, sino un acompañamiento, ¿no? Una jueza de acá de Uruguay mencionaba el hecho de que había, bueno, un montón de adolescentes en conflicto con la ley que eran, digamos, procesados y cuando estaban en los centros de privación de libertad tenían la opción, digamos, de terminar la primaria o incluso de empezar. Muchos de ellos ni siquiera habían empezado la educación primaria y que la mayoría no quería hacerlo, ¿no? Y que eran unos pocos los que querían. Y usted menciona en el mapa el tema de la baja participación de los privados de libertad en este tipo en las actividades educativas. Quería preguntarle, bueno, ¿por qué le parece que sucede esto? Y capaz que es una cuestión muy estructural, ¿no? No, bueno, hay desgraciadamente también muchos factores que ocasionan la baja participación. Hay veces que, bueno, las autoridades suponen que es el poco interés que tienen los privados de libertad, lo cual muchas veces es falso, porque muchas veces oficialmente los centros penitenciarios ofrecemos, habla uno con el director, aquí tenemos todas las ofertas, el que no estudia es porque no quiere. Y verifica uno, bueno, ¿por qué no el centro de educación media universitaria? Técnicamente, en los hechos, no la ofrecen, porque es muy complejo coordinarse la universidad, y también por cuestión administrativa o legal, el hecho de que existan altos porcentajes de prisión preventiva en el continente. En México es 42, en otros países rebasa el 50%, hay países del 75%, en Panamá, en Ecuador. ¿Y qué pasa con esta prisión preventiva? Estas personas que no han sido condenadas, que sencillamente no tienen derecho a programas educativos, en la mayoría de los casos. Entonces estamos ya de entrada excluyendo a casi la mitad de los privados de libertad. Entonces hay cuestiones, por eso insisto, que deben atacarse de manera sistémica y estructural, ¿no? ¿Y qué piensas sobre la educación artística y cultural en esos contextos? No lo encuentro. Bueno, lo que sí quisiera subrayar es que, bueno, son muchas las iniciativas que hemos visto a lo largo del continente, muchas de ellas en Brasil, muy interesantes, en prácticamente todos los países, pero ir más allá, los proyectos que más han cuajado, que más han tenido seguimiento, impacto al interior de los centros penitenciarios, son aquellos que van más allá de los tradicionales celebraciones, ¿no? Es decir, de las festividades, las ceremonias, y que van más y que persiguen un proyecto específico de artístico, ¿no? Estaba buscando una imagen. Esto. Este es un ejemplo más reciente que vi en la Ciudad de México. Es una compañía de teatro penitenciario que ha tenido no solamente un éxito al interior del centro penitenciario de Santa Marta, sino que ya está en cartelera de manera regular, lo que no han logrado asociaciones, otro tipo de asociaciones, y que el Estado continúa a desmantelar las propuestas teatrales que había desde los años 80. Y entonces esta es una propuesta que se trabajaron con el Foro Shakespeare en la Ciudad de México. Y ya es una compañía formal, aproximadamente 20 miembros de los privados de libertad, y que funciona en taquilla, ¿no? Ahí lo vemos ya en cartelera. Por ejemplo, presentaron recientemente Ricardo III de Shakespeare, y cada vez hay mayor
calidad, profesionalismo de la parte de los participantes, ¿no? Y hay este trabajo con esta asociación civil, el 77, y de este foro Shakespeare. Y entonces son proyectos que han cristalizado, que van más allá de festejar el Día de la Madre o hacemos un bailable, sino que hay ya un grupo sólido, ¿no? Un proyecto sólido artístico, que incluso está en cartelera y no sé, cobra $20, ¿no? El estándar que en una obra de teatro, y con bastante asistencia, ¿no? Una propuesta exitosa, ¿no? Después hay procesos de privatización en curso en la región de las prisiones y mecanismos también de participación público-privada, por ejemplo, acá en Uruguay tenemos de esas experiencias, y quería preguntarle en qué sentido, digamos, inciden en la educación en esos contextos. Bueno, está la tendencia de esta dinámica de darle mayor espacio a lo privado, y que por una parte inevitablemente reduce los espacios públicos en los que se planifican, se ejercen las políticas públicas, ¿no? Se reduce espacios públicos. Pero por otra parte también está, esto lleva a que cada uno de los centros penitenciarios también traten de hacerse de recursos, ¿no? Es decir, esta visión de que vamos a hacer el negocio, lo vamos a poner a trabajar y que vamos a generar muchos recursos. Ya no necesitamos la ayuda del gobierno, ¿no? Casi. Y tuvimos una reunión en Santiago, en Chile, con directores de centros penitenciarios, y el colmo es que algunos de ellos, muy proclives a esta idea de agrandar el sector privado y de hacerse de recursos, ellos mismos aceptaban que era dificilísimo tener recursos, aún proponiendo crear pues prácticamente fábricas al interior de los centros penitenciarios. Y es que se enfrentaban a cuestiones incluso legales, ¿no? Algunos de ellos decían, bueno, tenemos las instalaciones, tenemos los talleres, pero se instala la compañía, utiliza la mano de obra, pero cuando les tratamos de cobrar la electricidad que ellos consumen, resulta que no podemos cobrarla porque el instituto dice que ustedes no pueden vender la electricidad, entonces, bueno, eso no lo cobran. Y bueno, les queremos cobrar la renta de los locales. Y cuando las instalaciones pertenecen a otra institución, eso tampoco lo pueden hacer. Entonces es muy complicado, no es tan fácil como ellos quisieran, como esta ideología lo impone, ¿no? Y lo que he visto en los últimos 16 años, después de pasearme en las cárceles latinoamericanas, he visto un proceso, digamos, de cambio, ¿no? Antes había una valoración de estos proyectos de artesanía, por ejemplo, de construcción de trabajo, en la que había conocimientos locales. Por ejemplo, en estos lugares trabajaban una técnica de un trabajo en una madera especial en México, trabajos que hacían en una zona mueblera, por ejemplo, y también antes había talleres un tanto tradicionales, pero lo que ahora se ha transformado en fábricas, ¿no? Es decir, cada vez más ve uno desde los países que he tenido suerte de visitar, cada vez se impone este modelo de fábricas, ¿no? En el que, insisto, no es tan fácil obtener recursos. Le quería hacer las dos últimas preguntas, una vinculada al tema de cuáles son las especificidades de la educación en prisiones en materia de la situación de las mujeres, por un lado, y por otro lado la situación de los jóvenes y de los adolescentes.
digamos, hay situaciones particulares, hay situaciones que uno puede identificar, bueno, esto tiene una dimensión de género y una dimensión etaria también. Bueno, una vez más, los proyectos que he visto que más éxito tienen de cursos para mujeres son aquellos, he visto algunos en Brasil y unos en México, que tratan de ir más allá de ofrecer un servicio para el sector femenil, y más allá incluso de talleres tradicionales, sino que aquellos talleres que tratan de recoger, de criticar la situación que ellos han vivido, ¿no? Que son mujeres marginadas, dominadas por muchas veces delincuentes machos, ¿no? O sea, no solamente dominadas en una sociedad, pero también al interior de sus familias, ¿no? Entonces, este proceso tiene éxito en la medida en que empodera este interés de las mujeres, ¿no? Que articula una protesta en aquellas mujeres que no han tenido la educación y que justamente articulan este discurso, ¿no? Es decir, bueno, hemos estado dominadas en este sentido y mi situación es tal. Esos son el tipo de proyectos, ¿no? Claro. ¿Y sobre los jóvenes? Bueno, los jóvenes, mucho se ha hablado, pero ahí, salvo los países que tienen institutos especializados, aquellos que no los tienen, incluso se enfrentan a cuestiones legales en las que los jóvenes están, incluso menores de edad, se encuentran por alguna otra circunstancia en cárceles comunes. E incluso hubo una petición de algunos países que dijeron, bueno, no incluimos a esa población porque en nuestro país es ilegal y hablar de jóvenes menores de 18 años nos genera problemas. Entonces, se requieren más programas, ¿no? Sobre todo aquellos países, insisto, que no tienen instituciones especializadas para jóvenes, ¿no? Y después quería preguntarle cómo caracterizaría la situación de Uruguay específicamente, ¿no? En función de lo que haya podido observar y estudiar. Bueno, yo más que nada celebro lo que conozco de Uruguay, ¿no? Es decir, los proyectos que ha habido de educación formal, de informal con ajedrez, los que hemos conocido a lo largo de los últimos años gracias a gente del Ministerio de Educación. Celebro el trabajo interinstitucional del que fuimos testigos esta mañana. Celebro este evento, por ejemplo, que no en todos los países tendría la misma concurrencia, el mismo éxito que ha tenido este. Es decir, el proyecto que hay, la reestructuración institucional del que ha sido objeto, bueno, por ejemplo, el Instituto Nacional de Rehabilitación. En fin, ustedes conocen más y yo no quisiera evaluar justamente esto, sería un poco arrogante, sino que me gustaría más bien citar al pedagogo belga, Michel Lecointe, que dice, bueno, ¿quién tiene la legitimidad de evaluar? Eso hay que ponernos solamente un burócrata, un tecnócrata. No, la posibilidad de evaluar, la verdadera evaluación, aquello que yo he llamado evaluación generadora de una movilización de la comunidad, de los centros penitenciarios, de la comunidad de aprendizaje, de los actores, esta evaluación de los actores que deje una huella, que llame al cambio, esa es el tipo de evaluación seria que ya ustedes, el mismo sistema desarrollará sin duda, ¿no? Perfecto, muchas gracias, un aplauso.